La idea de este programa, que se llama Entre Nosotros, es platicar con varias personas a las cuales estaré invitando sobre temas como interesantes. Por ejemplo, la sesión pasada hablamos de el amor romántico y hablamos con las chicas del diván sensual. Nos contaron como un poco de sus historias de vida y cómo a partir de considerarse feministas pues ha cambiado su percepción del amor, ¿no? Entonces la idea es que estemos en un ambiente de confianza en el que podamos dialogar, platicar y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de la importancia de la psicoterapia con perspectiva de género y por eso me interesó invitarte a ti. Bueno, yo sé que tú eres psicóloga de la Facultad de Psicología de la UNAM y que además estás formada como especialista en autoconocimiento y sexualidad desde la terapia de reencuentro, que bueno, yo considero muy importante. Actualmente me platicas que estás trabajando en el Hospital General del Estado de México en un programa de atención a víctimas de violencia. Y me parece súper importante toda tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy platicaremos sobre esto de la psicoterapia y cómo, por lo menos yo que soy feminista, considero que es súper importante que la psicoterapia pues se transforme, ¿no? Que tenga esta perspectiva de género. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esta psicoterapia convencional? ¿La tradicional? Sí, la tradicional. Pues normalmente da la terapia si eres hombre, si eres mujer, ¿no? O obviamente pues como muy lineal, ¿no? Como con estos estereotipos de mujer, de hombre, como que a veces falta un poco indagar en esta parte de la identidad y de la sexualidad, porque nunca en la terapia te preguntan si te sientes hombre o te sientes mujer, ¿no? Más bien llegan con dirían ellos, problema específico en donde a lo mejor yo soy gay y pues como soy gay y me siento diferente, pues acudo a terapia, ¿no? Pero finalmente, pues cuando van los adolescentes o los niños, nunca hay como esa apertura, ¿no? A otras cosas y a preguntarte de manera diferente. Por ejemplo, a veces pasa que cuando es un terapeuta hombre, de repente obvia muchas cosas y la verdad es que no es lo mismo como nos educan a las mujeres que como educan a los hombres, ¿no? Por muy de mente abierta que seas, si no tienes una perspectiva de género, si tú no eres un poco más empático a esta parte, creo que a veces tampoco haces como ese rapport con el terapeuta, ¿no? Porque al final el género es identidad, es subjetivo, ¿no? Es la manera en la que tú te sientas. Entonces, por ejemplo, puede acudir a alguna chica que pues, a lo mejor se siente como hombre, pero a veces si tú como terapeuta no das esa pauta de que estás abierto, que lo puedes entender, etcétera, incluso en los adolescentes cuando están en esta etapa de transición y la sexualidad, si no tienes como este conocimiento, a lo mejor tú le podrías ayudar a ir descubriendo que tiene algún patrón, que probablemente le gusten las chicas o los chicos, etcétera, ¿no? Y también es muy importante entender, sobre todo como mujeres, que
las creencias, el cómo nos educan con estos roles y cánones sociales de pues ser sumisa, de lo que debe de ser, de cuidadora, etcétera, pues también te dificulta mucho en cualquier etapa de la vida, ¿no? Entonces también es importante saber de esto porque a veces es como lo que nos molesta y no lo sabemos, ¿no? Porque pues siempre en estar de acuerdo con la familia, con los valores, con las tradiciones, obviamos cosas, ¿no? Pero a veces no nos preguntamos otras cosas fuera de la normalidad, ¿no? De lo que debe de ser. Y a lo mejor tú como terapeuta con enfoque de género, pues puedes dar como esa opción, esa apertura de que se pregunte cómo se siente, quién cree que es, ¿no? Porque inclusive a veces ni siquiera saben quiénes son. Cuando les preguntas, sí, yo soy Nelly, pero ¿y Nelly y qué? Bueno, pero soy psicóloga. Ajá, sí, pero ¿y qué más, no? O sea, porque ni el trabajo ni un rol te hace o te da una identidad. Entonces, a veces también construir la identidad propia cuesta mucho trabajo y entonces en ese sentido, pues hay que tener herramientas y tener este enfoque y apertura, pues para que no solo las mujeres, o sea, también los hombres se identifiquen a lo mejor de manera diferente o de manera un poco más acorde, ¿no? A como de verdad se sienten, ¿no? Porque incluso hay hombres que dicen, pues sí, es que sí soy hombre, pero me dicen que soy muy sensible o que soy muy afeminado, ¿no? Entonces ya ahí es como algo que van ocultando. Inclusive los pacientes que son pacientes que ya se supone que ellos aceptaron que son gays y que les gustan los chicos y tienen la pareja, con los papás, sobre todo el papá, tienen que fingir, ¿no? Y ellos te dicen, y ya aprendí ademanes masculinos para que mi papá no se dé cuenta, para que no me juzguen. Entonces sí es como complicada esa parte en donde, aunque tú la aceptes, socialmente tienen que dar otra cara o incluso para protegerse, ¿no? Entonces es importante, pues crea más empatía y obviamente entiendes más la problemática por la que está pasando. Pues yo pienso que por eso es muy importante. Y bueno, ¿tú piensas que sí hay muchas diferencias con la psicoterapia convencional? Porque bueno, ahorita yo recuerdo, por ejemplo, sobre todo cuando trabajé en el IN Mujeres, mujeres que me decían, yo es la primera vez que realmente me siento escuchada, ¿no? Porque cuando he ido a psicoterapia de pareja, por ejemplo, he sentido como que pues como que yo estaba mal, ¿no? Como que yo todo el tiempo estaba haciendo algo mal. Entonces creo que ahí también hay un componente importante como de sentirse derrotada, salir a terapia, sobre todo lo he escuchado de parte de mujeres. Ahí, ¿tú qué opinas al respecto? Porque yo pienso que sí, pues incluso la psicoterapia tendría que ser una aliada en los procesos de las, no solo de mujeres, sino de las personas que acuden, ¿no? Ahí no tendría que ser como algo ahí, pues a donde vas y pues te sientes realmente maltratado. ¿Cómo? Sí, de hecho, pues es que sí, justo depende de la corriente que tú manejes, pero sobre todo de tu formación, porque yo también lo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, cosas como, no, es que mi terapeuta me decía que hiciera esto, entonces lo que yo he aprendido, y creo que tú también desde la terapia de reencuentro, es siempre como respetar, ¿no? Al otro, respetar que tiene herramientas y que las puede descubrir por sí solo. Entonces a mí me queda claro que los psicólogos no somos consejeros, ¿no? Más bien ayudamos a las personas a que puedan ubicar las herramientas que ya tienen, con las que cuentan, y no es tu objetivo decirle a la gente qué hacer, ni cómo vivir, ni cómo actuar, sino más bien dejar pequeñas tareas para que ellos vayan pues descubriendo, ¿no? Esas herramientas que sí tienen, o se vayan haciendo de sus propias herramientas y ellos decidan qué es lo que quieren hacer, porque inclusive ellos hasta se saben, ¿no?, cómo solucionar ese problema, pero el punto es que tú seas ese acompañante, ¿no? Que no le digas está bien o está mal, sino más bien que ellos recapaciten y puedan elegir, pero desde sus herramientas y desde lo que realmente quieren, porque esto de dar consejos yo creo que no es ni ético, ni mucho menos,
sobre todo cuando se maneja perspectiva de género, no solo en la terapia, la regla también es no emitir juicios de valor, ¿no? O sea, tus creencias, lo que tú opines, no lo tienes que decir, o sea, te tienes que reservar porque el otro es libre de elegir lo que quiere, pero te tienes que reservar porque también lo he escuchado mucho. Bueno, tú sabrás, en el Ministerio Público, ¿no? En el Ministerio Público es un maltrato impresionante desde que llegan las pacientes, bueno, las usuarias, no se les dan los informes, se les empieza a violentar, se les empieza a decir, a revictimizar, ¿no? Incluso a culpar, es que tú porque ibas sola, es que cómo se te ocurre, es que pues qué querías, es que te lo buscaste, te lo ganaste, y en la terapia escuchamos cosas peores, ¿no? Y no creo que sea como ventilar a los del Ministerio Público, pero es una historia de siempre, ¿no? Entonces, últimamente ya se les ha pedido, sobre todo a los servidores públicos y que bueno, que trabajan en estos rubros de violencia de género, pues que tengan un enfoque de perspectiva de género justo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces no pareciera que vas con alguien especialista o un servidor público que sabe su trabajo, ¿no? Pareciera que vas con la vecina que te va a regañar y te va a decir, es que ya ves, tú tenías la culpa porque para qué te sales, ¿no? Y si ya sabías cómo era, pues ahora te aguantas, ¿no? ¿Y qué tenías que hacer borracha? ¿Para qué te emborrachaste, no? Cuando uno se pregunta si a los hombres cada vez que se emborrachan, los violan o les hacen algún tipo de cosas, ¿no? O sea, porque a ellos no y a nosotros sí. Entonces, es un trabajo que también tendría que ser personal, porque incluso los doctores, las enfermeras, emiten sus juicios de valor y creencias como si estuviéramos hablando de vecino a vecino, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuosos de, puede que no te parezca, puede que no estés de acuerdo, pero al final del día es decisión del otro, entonces no tendrías por qué enjuiciar, no tendrías por qué estigmatizar ninguna de las conductas, más bien tendrías que ponerte en una posición objetiva, ¿no? Porque ese es tu trabajo, o sea, dar el informe, dar la atención, pero no dar tu opinión, o sea, eso definitivamente no es, ¿no? Pero es una queja constante en el MP, ¿no? Desde que llegan y lo padecen, y hay gente que lo aguanta, hay muchos, no solo mujeres, hombres, que aguantan pues este maltrato, porque sí es un maltrato realmente, desde que llegan y no hay nadie, los malinforman, les dicen que va a tardar mucho su proceso, algunos aún siguen diciendo que si no hay rastros físicos de violencia, pues a lo mejor no procede y no se saben las normas, no se saben las leyes, entonces pues ya desde ahí estás haciéndolo todo mal. Entonces sí es muy importante, no solo en la terapia, yo creo que también sobre todo quien se dedica, ¿no?, a estos temas tan delicados de violencia y violencia de género. Pero bueno, pues desafortunadamente pues no, eso no pasa, entonces pues ellos también son los que se encargan de seguir revictimizando sobre todo a las usuarias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Pero bueno, eso digamos que, bueno, no quiero decir que se justifica, pero bueno, estos espacios, como son las fiscalías, los ministerios públicos, son espacios que, bueno, yo creo que ya los ubicamos como espacios de poder, donde se ejercen un montón de violencias y que casi que hasta uno ya espera que si vas a un ministerio público, pues te van a maltratar, ¿no? Pero yo creo que cuando uno acude a psicoterapia, pues uno no se imagina como que va a haber este maltrato, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí habría que replantear, por lo menos aquí en confianza, que estamos platicando, cómo tendría que ser o cómo nosotros entendemos la psicoterapia con perspectiva de género, ¿no? Porque claro que tendría que ser distinta. Entonces, bueno, yo considero que debe de ser un espacio de confianza, donde te sientas escuchado realmente, que haya buen trato. Y pues yo lo digo porque estoy formada, yo creo que en terapia de reencuentro, porque pues también hay psicoterapeutas que pues como en este ejercicio de poder,
de que yo soy el psicólogo, yo te voy a guiar a ti, pues claro que ejercen la profesión desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que platicar de esto, ¿no? Que la psicoterapia con perspectiva de género tiene que hacerse desde otro lugar, como de más horizontalidad. Yo creo que ya lo dijiste, desde esta onda de, pues, de respetar mucho el proceso de la otra persona, ¿no? De ser muy empáticos, de escucharlo, de, bueno, no aconsejar, porque claro que yo no conozco toda tu vida, todas tus herramientas, pero sí te voy a guiar quizás, como en este camino que emprendiste, ¿no? Entonces, creo que sería necesario también platicar de qué es la terapia de reencuentro, porque bueno, tú y yo a lo mejor la conocemos, pero pues el público pues no, ¿no? No es una psicoterapia muy conocida en México porque Fina Sanz, que es la maestra que nos dio pues toda esta formación, es española, ¿no? Ella tiene varios libros, pero bueno, en México no es tan conocida. Entonces, creo que sería bueno que platicáramos un poco de esta psicoterapia. ¿Cómo ves? ¿Cómo la definiríamos? Pues la terapia de reencuentro es una terapia integral, porque no solo es que maneje esta parte de lo psicológico, ¿no? Sino que Fina también integra la parte física, la parte espiritual, la parte mental y la parte sexual, ¿no? Porque a veces también nos quedamos como con esto, que es un problema psicológico o es un problema físico, ¿no? Dicen orgánico o emocional, pero a veces lo emocional no necesariamente va ligado a todo lo que somos, ¿no? Porque ella explica que tenemos un cuerpo físico, pero un cuerpo mental, pero un cuerpo espiritual, pero un cuerpo emocional y un cuerpo sexual. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es muy integradora, que tiene una filosofía, que es el buen trato, en el que basa la terapia, y una serie de, digamos que, no normas, pero sí como requisitos, ¿no? Uno de ellos es el de educar educándonos, ¿no? Que primero me lo trabajo yo y entonces después, si yo puedo orientar y puedo ayudar a alguien más, porque de lo contrario, pues, no hay forma. Entonces, Fina siempre dice, primero tú, y una vez que lo hagas tú, entonces sí, lo puedes hacer. De otra forma, no. Eso me parece muy ético, porque a veces muchos psicólogos a veces ni siquiera tienen una formación en terapia, ¿no? Egresan a lo mejor de CEU, que bueno, ya sabemos que en CEU nos forman para ser psicólogos más de investigación que terapeutas, ¿no? A diferencia de la FE Zaragoza, en donde pues desde el segundo semestre los enseñan a tener un paciente, son coterapeutas, y ellos empiezan a practicar. Entonces, si viene de la FE Zaragoza, pues tenemos ahí como el antecedente de que ellos ya son terapeutas, ¿no? Pero si venimos de CEU o incluso de otras escuelas, pues seguramente no hay esta formación. Entonces, no, eso no te convierte en psicólogo. O sea, salimos como los médicos, de manera general, pero sí debe haber una especialización, ¿no? Porque hay muchas ramas. Y bueno, entonces, regresando a esta parte ética que nos dice Fina, que siempre primero el proceso que lo trabajas tú y después los pacientes o después los participantes, es parte de un buen trato, ¿no? Que es muy importante entender que es buen trato, porque a veces creemos que es decir buenos días, buenas tardes y portarte lindo, pero el buen trato va más allá que eso. Y aparte nos los explica, ¿no? En los diferentes escenarios o ejes, ¿no? El buen trato personal, el buen trato en los vínculos, en lo social y a los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, la terapia de reencuentro es muy enriquecedora, muy respetuosa, ¿no? Porque no son lineamientos. Nos explica Fina que siempre hay que respetar el proceso del otro, él entiende lo que puede en el momento que está y que lo que entiende está bien y que lo puede ir trabajando, ¿no? Entonces, creo que por eso entendemos que no hay que dar consejos a nadie, ¿no? Lo que yo te puedo aportar, si lo entendiste, si te hace sentido, está bien, y si no, pues no pasa nada, ¿no? No es tu momento, o sea, siempre respetar que, aunque yo te diga 20 veces lo mismo, si tú no lo entiendes, pues no lo vas a entender,
Y es algo muy, muy integral, ¿no? Que va desde el autocuidado hasta manejarnos nuestros propios duelos, crisis, laberintos, vínculos, ¿qué más? Obviamente tiene una perspectiva de género, tiene una perspectiva feminista, obviamente, y pues sí, yo no he encontrado ninguna herramienta mejor que la terapia de reencuentro. No sé, ¿qué más me falta decir? Pues dijiste algo importante, ¿no? Que hay que trabajarnos primero nuestras heridas. Yo creo que lo entendemos como a nivel teórico, ¿no? De que sí, claro, yo tengo como psicoterapeuta, pues tengo que ir a terapia, pero pues es muy distinto de decirlo a realmente hacerlo, ¿no? Hay estas heridas que tenemos, por ejemplo, yo pienso en una muy importante para nosotras como mujeres, que es nuestra herida de género, que no siempre nos las trabajamos, ¿no? No siempre estamos conscientes de que pues nacimos mujeres y que eso implica haber sido socializadas como tales y que pues todas estas discriminaciones que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, pues claro que van a provocar pues que esté como latente esta herida. Entonces, esa herramienta que encontré en la terapia de reencuentro creo que es muy valiosa, porque claro, es súper importante educar, pero educándonos. También la terapia de reencuentro es en buena parte psicoeducativa, entonces primero tenemos que empezar con nosotras mismas, ¿no? Yo creo que es algo súper importante. Y trabajarnos nuestros laberintos, que también no es nada fácil. Que bueno, esta metáfora que Fina Sanz maneja de los laberintos, me ha parecido una herramienta súper importante. Yo ayer, por ejemplo, di un taller que se llama Reeditando el Amor, de hecho, y ayer hablábamos de la importancia de trabajarnos nuestros laberintos, ¿no? Y le encontraron mucho sentido las chicas asistentes, porque bueno, esta parte también de, bueno, estoy viviendo un laberinto, pero lo mejor que puedo hacer es ser mi propia aliada. Esta herramienta también, por ejemplo, es súper importante y súper necesaria, ¿no? Que yo, sinceramente, no sé si estoy idealizando a la terapia de reencuentro o no, pero bueno, veo que les va muy bien a muchas mujeres con las cuales he llevado a cabo varios talleres, entonces creo que también eso es importante, ¿no? No sé qué más se te ocurre para describir a esta formación que tenemos en terapia de reencuentro. Sí, que justo también eso que decías, hace rato en la clase lo platicábamos, nos preguntaba el profesor, ¿no? Que si nosotros también teníamos nuestro propio proceso terapéutico justo para la terapia. Y decían los compañeros que sí, que acudían a su terapia, ¿no? Pero, pues bueno, no nada más es de acudir, ¿no? Como bien dices, o sea, los talleres de Fina no solo son teóricos, son vivenciales, ¿no? O sea, y además de vivenciales, es de cambiar la conducta, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es integrarlo, porque pues, yo me lo podré saber, lo puedo detectar, pero lo puedo hacer muy consciente, ¿no? Pero si realmente yo no hago el ejercicio de empalmarlo con el cuerpo, porque mucho de lo que nos dice Fina es que olvidamos el cuerpo y el cuerpo tiene memoria, ¿no? Memoria de las cosas buenas que les han pasado y también de las cosas malas. Entonces, el cuerpo siempre recuerda. Entonces, esa parte es otra cosa que nunca... no nos enseñan en otras terapias, decías tú, convencionales, hacer como este análisis de nuestro cuerpo, de reconocerlo como no como algo aparte, sino como algo que se integra, como algo que es importante, porque las emociones también las recuerda y se van ahí instalando en el cuerpo, en los órganos, entonces es importante trabajarlo. A veces nosotros bloqueamos y se nos olvida o hacemos como que se nos olvida, pero el cuerpo siempre recuerda, ¿no? Desde olores, sabores, hasta la presencia de alguien incluso, ¿no?
Entonces, esa parte es otra cosa que se integra aquí, ¿no? O sea, no solamente es como que yo voy a terapia y platico de lo que me pasa, ¿no? Sino que hay ejercicios específicos que tú haces, que justo es trabajar con el cuerpo para que te evoque esas cosas que no tenías consciente y las vayas trabajando, ¿no? Otra cosa, los contratos de buen trato, ¿no? Hacia uno mismo, cómo checar cómo yo me trato, porque a veces creemos que estamos bien, que nos tratamos bien. Y la realidad es que no, o sea, desde lo que comemos, desde cómo, cuánto dormimos, los excesos, muchas otras cosas que sí, que el cuerpo tiene ahí como muy presente, que deberíamos siempre en las terapias y de manera posible pues integrar, es importante, es parte del proceso, ¿no? Porque no es, la terapia no es lineal, o sea, es un proceso que tiene subidas y bajadas, pero es integral. Entonces eso de parte de la terapia de reencuentro es muy importante. Y hablando de los aliados que decías tú, pues también la familia afectiva, que no necesariamente es la familia de sangre, ¿no? Sino la familia que tú eliges y tú construyes para que sean esos aliados, para que en un futuro pues tú estés para apoyarlos y ellos te apoyen a ti. Entonces yo creo que podríamos hablar muchas cosas más de la terapia de reencuentro, pero como que cosas puntuales, creo que esas. Sí. ¿Qué más se te ocurre que nos falta? Suele vincularse a la psicología como un proceso muy individualista, ¿no? Y entonces me parece que esta propuesta pues integra esta parte de la familia afectiva, que en realidad pues sí, los seres humanos no estamos solos, no somos islas, y pues si construimos esta familia afectiva, pues claro que construir redes pues nos va a ayudar un montón en nuestro proceso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa de unos minutitos y luego vamos a regresar, ¿no? Porque el tema de hoy es la importancia de la psicoterapia con perspectiva de género, ¿sale? Regresamos, estamos hablando hoy en el programa de Entre Nosotras sobre la importancia de la psicoterapia con perspectiva de género y estoy con Nelly Correa, psicóloga de la UNAM, con esta especialidad en autoconocimiento y sexualidad desde la terapia de reencuentro. Y bueno, estábamos hablando de, como tal, describiendo la terapia de reencuentro, pero bueno, somos muy pocas personas las que estamos formadas en esta o especializadas con Fina Sanz, y por otro lado hay un panorama en cuanto a psicoterapia en México
pues me parece que muy desalentador, ¿no? Yo en la semana vi varias noticias sobre pues este coaching, esta llamada autosanación y estos retiros espirituales que, bueno, pues yo de antemano vi la noticia y me llama mucho la atención y me preocupa también estos casos, ¿no? Y por ejemplo hablo de esta noticia que vi sobre Ricardo Ponce, un tipo que se hacía llamar autosanador, ¿no? El creador de la autosanación. No sé si tú lograste checar ahí estas noticias que hay alrededor de este llamado autosanador, que creo que ni siquiera es psicólogo, ¿no? Entonces me parece muy preocupante. Pues yo escuché como, bueno, más que escuchar, creo que lo vi en el Face y en YouTube, la opinión sobre todo de varias chicas sobre este tema, en donde le decían que era como una especie de secta, y luego también como molestia, justo en esta parte de llamarlos coach. Y creo que, bueno, esto se volvió noticia, pero como bien dices, esto es como muy común, sobre todo bueno, no sé si en otros lugares, pero aquí en México, justo porque no existe una regulación al respecto, que es lo que hacemos, que no porque eres psicólogo eres terapeuta, ¿no? Por un lado. Luego entonces también tenemos esta parte de los coach, que supongo que es una moda o siempre han estado, pero están como muy... pues como muy en boca de mucha gente. Incluso yo he conocido amigos, compañeros, que se meten como a estos programas de coach que prometen cambiar tu vida, etc., ¿no? Yo creo que las intenciones son buenas, pero creo que hace falta formación y creo que nosotros como usuarios deberíamos tener como esa responsabilidad de preguntar, ¿no? De dónde viene, preguntar a otras personas que ya han pasado por ahí cómo les funciona, o sea, sí buscar ese antecedente de esa persona con la que vamos a ir, ¿no? Digo, hay que respetar quien crea en los coaches, sanadores y demás, pero aún así en preguntar, ¿no? Sobre todo si es gente profesional que debería, pues checar si tiene esta cédula, si tiene esta formación. Obvio no nos vamos a volver expertos en un currículum así, pero sí es importante, ¿no? Como a la hora de conocer nuestros derechos, pues también cuando pagas por un servicio, pues informarte, ¿no? De qué es lo que te ofrece y qué también, qué tan viable es para ti. Entonces, sí lo escuché, no tanto como a veces otras noticias tan, como más amarillistas. Lo escuché como muy poco, pero lo que alcancé a escuchar pues es esta parte, ¿no? De justo esa gente cinética se aprovecha, ¿no? Del estado emocional de las personas que van como con esta necesidad, ya sea, dijeras tú, un coach o un sanador espiritual, y gente que va como con mucha necesidad, entonces van tan necesitados, valga la redundancia, que pues les prometen cosas, los motivan y entonces de verdad se lo creen y pues terminan enganchándose, ¿no? Porque al final también lo que ellos hacen son condicionamientos, ¿no? Hacen estas malas prácticas en donde lejos de ayudarles terminan haciendo un condicionamiento, ¿no? Un condicionamiento de codependencia, ¿no? Muy fuerte. Y más que falta de ética, eso es algo muy, muy distorsionado, ¿no? De quien lo haga, quien lo practique. Uh-huh. Y bueno, también yo pienso que pues las personas en este contexto social actual, pues buscamos de repente, o la gente busca como soluciones rápidas. Y yo creo que es lo que te ofrecen estos programas de coaching, donde te prometen que en un fin de semana, o sea, tu vida va a cambiar. Entonces, también pues es ese componente. Y pues también es que tienen como toda esta mercadotecnia funcionando, ¿no? Y girando alrededor de
pues de estos programas, y su finalidad pues también es pues ganar dinero. O sea, por ejemplo, en el caso de esta persona, llamado el creador de la autosanación, o él mismo se dijo, ¿no?, que era el creador de la autosanación, pues cobraba carísimo, ¿no?, estos retiros espirituales de fines de semana donde él aseguraba que tu vida iba a cambiar. Entonces, pues también hay un imaginario, yo creo, sociocultural, en el que piensas que va a llegar como alguien externo y te va a cambiar como la vida, ¿no?, en un fin de semana. Y pues sí hace falta como una reeducar, más bien, en el sentido de que pues nadie va a venir y te va a cambiar la vida, ¿no?, que más bien una misma como persona somos las responsables como de, pues, de vivir nuestros laberintos, ¿no?, y realmente pues cambiar nuestras vidas. Y pues también pensar que es un proceso largo, pues no es como muy, digamos que no nos vende mucho esta idea, ¿no?, de entrar a psicoterapia y tardarnos quizás medio año, un año. Entonces queremos como que soluciones rápidas. Entonces yo creo que por ahí pues ha logrado enganchar a un montón de personas. Y pues esto se viralizó porque una influencer, una chica que tiene un canal de YouTube, pues directamente denunció, ¿no?, en redes, en YouTube, en su canal, pues a este tipo, pero me imagino que no es el único caso, hay un montón de casos así. Entonces, pues me parece que sí es preocupante y deberían de existir pues regulaciones, porque pues vivimos en un sistema punitivo, aunque no queramos, en el que si no hay una ley que regule, pues entonces todo está permitido, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo alcanzo ahí a observar. Uh-huh. Sí, yo también coincido en ese sentido, en que sobre todo en el área de psicología debería de haber un organismo que regule, ¿no?, que supervise, porque pues empezando porque no es ético dar psicoterapia cuando pues ni eres terapeuta, ¿no? Uno. Dos, sí es importante el trabajo personal que tú haces. Entonces mucha gente lo obvia, pero la realidad es que en los trabajos no lo piden del todo, ¿no? O sea, hasta que ya te ven mal en tus conductas y en tu salud mental, es cuando te dicen, ve con el especialista o vete a terapia, ¿no? Pues realmente debería de haber, vaya, todo se falsifica, ¿no? Pero sí como un organismo, algo que lo regule, ¿no? Y no solo eso, también la actualización es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya hay, están las terapias de cuarta generación, entonces, pues, también es como seguirte actualizando, ¿no? Que es muy importante. Entonces, no existe en México, pero también es como, o sea, a veces sí eso pasa con los profesionales, los psicólogos, escuchamos cada historia de que la psicóloga me regañaba y es que el psicólogo me decía que tenía que hacer esto, pues los que son profesionales, ¿no? Entonces los que no son profesionales, pues es aún más de cuidado, ¿no? Porque pues sí, hay gente que ni siquiera psicólogo es y se pone a dar terapia, ¿no? O, por ejemplo, todos estos coach que decimos, que pues es gente que dice, tenía alguna otra profesión y luego ahora yo soy motivador personal. Entonces, pues desafortunadamente eso funciona a corto plazo. Pero la realidad de las cosas es, como bien decías tú, nos tenemos que trabajar estas etapas personales, estas heridas, y no se trata nada más de trabajarse lo emocional y que me motive un buen, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, no solo voy a trabajar mis emociones, o sea, es una parte integral en donde también tengo que buscar solución a mis problemas físicos, a mis problemas mentales, pero también a lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando hay una integración de todo eso, creo que es muy sano, pero basarse solo en que espiritualmente y solo espiritualmente yo voy a salir de lo que tengo, también es equivocado, porque pues no somos solamente espíritus, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo, tenemos emociones, por lo tanto todo se trabaja. Entonces,
Sí, es esta parte que también como personas nos hemos creído, ¿no? Que el coach que es muy bueno y como me motivo, pues yo creo en él y creo que me va a funcionar porque yo quiero ser feliz toda la vida y estar bien motivado, ¿no? Pero la realidad es que pues no, o sea, también se vale estar mal, triste, porque es parte del proceso de la vida, que es un proceso lindo la terapia, pues no siempre, casi no, pero al final vas solucionando cosas. Entonces, un perfil profesional siempre es muy importante, ¿no? A la hora de ir con alguien que me ayude, ¿no? Entonces, están otras técnicas holísticas, ¿no? Que te dicen que te curo, ¿no? Por siempre jamás con tal o cual técnica. Entonces, yo creo que no, a lo mejor te pueden servir como una herramienta bien utilizada, pero como un medio de solución mágica, yo pienso que no. Y pues no nada más sentimos o pensamos, ¿no? O nos dedicamos a ser religiosos, porque por más religioso y espiritual que tú quieras ser, pues tienes un cuerpo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y mantenerlo. Entonces, pues sí se ha vuelto un boom y la realidad es que sí, volvemos a lo mismo, se aprovechan como de esta vulnerabilidad de las personas, ¿no? Que en ese afán de buscar ayuda, pues terminan siendo pues estafadas, ¿no? Pues, y es una muy mala práctica y además es muy cruel. Claro. Y también, pues recuerdo mis clases de la facultad, ¿no? Y era súper importante para algunos pocos maestros, por ejemplo, hablar del código ético, ¿no? Del psicólogo, así en masculino, pero bueno, creo que sí es súper importante retomarlo, aunque no lo tengamos como muy presente. Yo creo que la ética en nuestra profesión es como de los pilares. Crear, bueno, yo considero que un pilar de la práctica en la psicoterapia es crear vínculos de confianza, ¿no? Con nuestros consultantes. Entonces, pues sí, es súper importante retomar el código ético. Y por otro lado, pues también sentirnos cómodos, ¿no? Con la persona con la que vamos ahí a la psicoterapia, y eso se construye desde el principio, con buen trato, con, pues sí, con que no te estén aconsejando, ¿no? Ya lo dijiste hace ratito. Pues me parece que es un panorama no tan alentador, pero yo creo que las personas cada vez son más críticas también, ¿no? Que pues ya saben cuáles son sus derechos, que pues si se trata de invertir en tu salud mental, pues no creo que todas las personas estén dispuestas como a soportar malos tratos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta onda? Pues sí, pero creo que también hay como una muy mala información de los psicólogos, ¿no? De repente es como esta parte de voy porque tengo un problema, porque estoy loco, ¿no? Y no lo ven como esta parte de salud mental, ¿no? Así como vas al médico a hacerte un chequeo y te dicen en el médico que tomes agua y que comas sano, pues también hay un proceso mental que debería ser básico, no nada más ir cada vez que nos sentimos que no podemos o cada vez que tenemos una crisis, pero como desafortunadamente, como buenos mexicanos estamos acostumbrados a ir al doctor cuando ya no aguantamos el dolor por años de descuido, pues lo mismo aplica para la salud mental, ya que no puedes con una depresión, con ciertos problemas emocionales, es entonces cuando puedes al psicólogo, por eso se estigmatiza tanto, pero deberíamos de verlo más como una fuente de crecimiento personal, como salud mental, o sea, no nada más porque estás mal, o sea, sino porque quieres crecer y quieres mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es como la información que tiene de repente la gente. Y luego de repente también tiene como la información de que el terapeuta es el del diván, ¿no? Que vas y está Freud. Y además que la terapia convencional o la que todo el mundo sabe es el psicoanálisis, ¿no? Cuando pues yo no soy muy partidaria del psicoanálisis, obviamente es parte de la formación, pero finalmente, afortunadamente hay otro tipo de terapias, no digamos enfoques, ¿no? Que está la humanista, la sistémica y cognitivo y conductual para justo conductas muy puntuales, pero eso debería de saber la gente, ¿no? Pero entonces nada más van como con esta idea de que bueno, me siento mal y entonces el psicólogo lo que va a hacer es que deje de sentirme mal porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que hace el doctor, ¿no? Y a veces terminan
poco peor, porque terminan haciéndose conscientes de todo el proceso, pues, que llevan de conductas que no son sanas, etcétera. Entonces eso no les gusta. Y a diferencia de un coach, pues vas con el coach y te llena de motivación, obviamente motivación inmediata, como cuando ves una película muy emotiva, y al rato se te olvida, porque la realidad es que no se conecta. Si lo que tú entiendes teóricamente o te haces consciente, no lo trabajas, no lo haces, no se convierten en acciones, entonces no funciona, y por eso no funciona el coach, porque pues tú te puedes creer que eres todo lo maravillosa persona que quieras, pero cuando te equivocas te dices, ay, qué tonta. Entonces no hay una congruencia ahí, ¿no? O te maltratas, o te pones al último que todos, ¿no? Que son como esas creencias, sobre todo de las mujeres, que te enseñan, ¿no? Entonces, pues no, es un camino muy arduo el proceso personal. Entonces, pues qué bueno que tengamos motivación, pero no es suficiente, ¿no? Es bastante más. Como que no hay cambios profundos, ¿no? Para generar estos cambios profundos, pues hay que trabajar en nuestras heridas, en nuestras creencias que tenemos ahí súper arraigadas. Y bueno, como mexicanos, yo creo que sí tenemos una herencia cultural súper católica, aunque ya no nos consideremos católicos o que seamos, que no tengamos religión, pero claro que hay una influencia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ver ahí todo este contexto, ¿no? Todo esto que traemos ahí cargando. Y bueno, pues a mí me gusta ser positiva, que realmente vamos a tener como pacientes más conscientes, pero bueno, no es así. Con la pandemia también pienso que pues las personas no estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Además de la salud física, pues yo creo que la salud emocional, pues van a haber repercusiones después de este encierro. Entonces yo creo que ahorita es cuando se ve la importancia de los profesionales de la salud mental. Yo creo que vamos a entrar como en una etapa pues de que nos tenemos que reflexionar, ¿no? Y de alguna manera sanar colectivamente quizás. Entonces, pues yo veo así el panorama. No sé tú cómo veas después de esta pandemia. ¿Cómo va a ser este proceso de recuperación? Ya antes, durante y pues después todavía no hemos pasado, pero durante la pandemia pues mucha crisis, mucho miedo obviamente. Ahorita probablemente no tanto, pero sí como conductas, sobre todo de adolescentes suicidas, una desadaptación social muy fuerte. ¿Qué más? Pues mucho miedo. Si de por sí emocionalmente o mentalmente no éramos como súper aptos, pues ahorita como que bastante menos, ¿no? Esta reinserción a volver a ver a la gente, a tener que ser respetuoso y demás, va a ser como un poco complicado, ¿no? Porque incluso ya se ve, o sea, sales y hay gente que no quiere que te le acerques para absolutamente nada, ¿no? Hay gente que pues se ve que sale como con este temor, hay gente que nunca dejó de salir, ¿no? Y pues sale como sin el cubrebocas, con toda la tranquilidad del mundo. Entonces hay como un bagaje muy amplio de todas estas cosas. Entonces ahorita es como un momento de un poco tranquilo, como bien dices tú. Una vez que regresemos a las aulas, a los trabajos, o a la mayoría de los que no estaban, como un poco a esa anterior normalidad, porque nunca va a ser igual, es cuando vamos a empezar a ver estas conductas desadaptativas, porque si bien ya existían en el trabajo el bullying, el acoso, el burnout, etcétera, pues en estos momentos se va a agudizar más, porque dejamos de tener una rutina como la de antes, porque dejamos de tener como esta resiliencia para convivir con el otro, porque nos hemos vuelto bastante más irritables, porque hay duelos que no se han hecho y que a veces en cualquier momento saltan. Entonces es un cúmulo de cosas que la gente tiene y que pues no se ha hecho consciente. Entonces va a ser un poco fuerte, ¿no? Este regreso, pero pues esperemos que en la medida de lo posible pues se puedan acercar a quien sí les pueda ayudar y pues
no caigan en estas personas, ¿no? Que se aprovechan justo de esta carencia o vulnerabilidad de las personas. Entonces, sí va a ser un poco fuerte y esperemos que pues podamos ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Pero pues, obviamente ya previniendo que son cosas que van a pasar, ¿no? Tanto a maestros como a jefes, como a trabajadores y pues en general, ¿no? Que hay que ser un poco empáticos, ser pacientes y utilizar nuestra superarma, que es el buen trato, ¿no? En la medida de lo posible, porque todos y todas lo vamos a necesitar, ¿no? A mayor o menor nivel, pero todos vamos a necesitar de ese buen trato y de esa empatía. Entonces, sí va a ser un poco complicado, porque de hecho ya lo es, con estos regresos iniciales a clases, donde la gente entra en pánico por un contagio, pues pero en algún momento tenemos que regresar y pues ser funcionales de nuevo, o sea, porque somos seres sociales. Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar y pues tendríamos, sí, como buenos profesionales, tener que ir preparándonos para eso que viene, que va a ser mucho trabajo. Claro. Bueno, pues sí, yo quiero cerrar el programa poniendo en la mesa que es súper importante la función, la profesión, ¿no? De la psicología, pero claro que siempre con buen trato, ya lo dijimos un montón de veces. Y bueno, también es importante para mí que tenga esta terapia perspectiva de género, ¿no? Que esperemos que en el futuro pues los profesionales de la salud mental se formen, ¿no? Con esta perspectiva de género que es súper necesaria. Y pues te quiero agradecer, Nelly, por haber estado hoy en el programa. Yo creo que podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero fue un programa. Yo agradezco que hayas estado aquí, me gustó esta plática y bueno, vamos a estar hablando en el programa de diversos temas. En el pasado, en la sesión de inauguración, digámoslo así, hablamos sobre el amor romántico, que es súper importante, y en la próxima hablaremos como de este mito que se ha formado alrededor de las mujeres solteras que tienen gatos. Hablaremos sobre este mito de la loca de los gatos. Parece que va a ser un programa divertido. Los invito a que nos sigan viendo y pues aceptamos comentarios, sugerencias sobre temas. No sé si quieras decir algo más, Nelly. Pues yo quiero agradecerte por abrir este tipo de espacios, porque es importante, sobre todo, pues a lo mejor no es como mucha gente a veces lo espera, súper formal, pero creo que también es un espacio para los psicólogos que estamos como en el mismo canal, más o menos, pues para que hablemos sobre estas cuestiones que son importantes y que a veces nadie dice, ¿no? Sí, es muy importante escucharnos entre nosotros, saber qué es lo que dice el colega o en qué línea está el otro, porque nos sirve llenarnos. Entre más herramientas y más abiertos podamos ser, pues mucho mejor, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en estos temas como ya más específicos, habrá quien se especializa más en un tema que en otro, amiga, ¿no? Que hace como este tipo de talleres, porque habrá quienes son psicólogas más feministas, incluso con más perspectiva, ¿no? Que a lo mejor somos, bueno, yo por ejemplo a lo mejor tengo algo como muy general, ¿no? Pero específicamente, por ejemplo, con personas que sean, no sé, que requieran de una terapia más especial, pues porque son gays, porque hay problemas con su identidad, inclusive quien se especializa también en temas de VIH, etcétera, ¿no? O sea, hay como un amplio panorama, pero sí es muy importante, ¿no? Que sepamos también a quién acudir, ¿no? Porque puede ser como una plática casual, pero finalmente creo que a quien tú invitas en este espacio que abriste, pues es gente que está comprometida, que si bien no son súper los mejores, pues es gente que cuenta con un poco de ética y con esa calidad humana, que es sobre todo lo que creo que tendríamos que hacer redes
y poder decir, bueno, yo estoy muy lejos, yo no sé de ese tema, pero te recomiendo con Nadia, te recomiendo con Carla, dependiendo de la situación que estamos viviendo en ese momento. Entonces, a mí me parece muy bien este proyecto, está súper bien porque necesitamos contenido, necesitamos información, pues no nada más para el público, ¿no? También para nosotros como psicólogos, como profesionales, para revisarnos, ¿no? Que yo hago de lo que dice la compañera o que no hago, o que se puede enriquecer y que pues nos podamos seguir fortaleciendo y que se deje de estigmatizar a la terapia como para la gente loca, ¿no? Y para los que utilizan mal la práctica, pues para que dejen de darnos mala fama y que vayan como con alguno de los que vas a presentar y prueben de nuevo y vean que no necesariamente todos los psicólogos son malos, y que sí funciona, ¿no? Y que funciona la terapia de arrancante sobre todo. Entonces, pues nada más y muchísimas gracias, Nadia, gracias por tus programas, los vamos a seguir viendo y para checar pues qué más tienen que decir los otros psicólogos y psicólogas, invites a tu programa y está muy padre, es un proyecto muy, muy bonito y ¿qué más? Pues nada más, agradecerte por invitarme en tiempos muy atropellados, pero gracias por la paciencia y por las aportaciones también. Gracias por asistir. Y claro que somos mujeres súper profesionistas y maravillosas. No lo dudes. Por cierto. Bueno, pues gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, bye.